Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos los odiaron aún más. Esta poderosa cita del libro de Génesis nos presenta a un protagonista enigmático, José, un hombre cuyos sueños y visiones moldearon no solo su vida, sino también la trayectoria de un país entero. A su lado estaba una figura igualmente enigmática, el faraón de Egipto, cuya identidad continúa intrigando a historiadores y teólogos hasta el día de hoy. ¿Quién es realmente ese faraón que gobernaba durante una de las épocas más tumultuosas de la historia de Egipto? En este vídeo, vamos a embarcarnos en un viaje fascinante a través de la historia y explorar la relación entre José y el faraón que lo apoyó en su ascenso al poder. El impacto de la historia de José resuena a lo largo de los milenios, influyendo no solo en la tradición judeocristiana, sino también en el imaginario cultural y religioso global. Egipto, conocido por sus majestuosas pirámides y sus rituales sofisticados, es el escenario perfecto para los eventos dramáticos que ocurrieron bajo el reinado de este faraón. Pero, ¿por qué es tan importante entender quién era este faraón? La respuesta va mucho más allá de una simple curiosidad. La conexión entre las narrativas bíblicas y la historia de Egipto proporciona una visión valiosa sobre cómo los líderes y los eventos pueden moldear sociedades. Al explorar las evidencias históricas disponibles, podemos empezar a desentrañar el misterio que rodea tanto a la figura de José como la del faraón, poniendo a prueba nuestras creencias y proponiéndonos nuevas reflexiones. Prepárense para una exploración profunda que une historia, religión y arqueología, donde cada capa nos acerca a la verdad sobre el pasado. A lo largo de este vídeo, descubriremos evidencias que pueden cambiar nuestra percepción de las narrativas que conocemos y ayudarnos a comprender mejor este fascinante periodo de la historia. Ahora, vamos a profundizar en el contexto histórico de Egipto en la época de José y descubrir qué realmente estaba sucediendo. Para comprender la historia de José y su conexión con el faraón, es crucial conocer el contexto histórico del antiguo Egipto en el que se desarrollaron estos eventos. La época en la que vivió José se sitúa durante el Reino Antiguo y el Reino Medio, periodos caracterizados por una gran estabilidad, logros arquitectónicos y un florecimiento cultural. Durante estas épocas, Egipto estaba dividido en varias dinastías, donde faraós, considerados dioses en la tierra, gobernaban con un poder absoluto. Los faraones más conocidos de estas dinastías incluyen a Snefru, Khufu y Amenemhat II. Estos líderes no solo eran responsables de la política, sino que también desempeñaban un papel fundamental en la religión, siendo vistos como intermediarios entre los dioses y el pueblo. La figura del faraón proporcionaba un sentido de unidad y propósito en la sociedad egipcia, que dependía de su liderazgo para prosperar. La estructura social del Egipto antiguo era jerárquica, compuesta por una élite de nobles, sacerdotes y funcionarios que ayudaban al faraón a gobernar. En la base de esta pirámide social, se encontraban los campesinos y trabajadores que sostenían la economía del país a través de su trabajo en la agricultura y la producción de bienes. La mayoría de la población vivía en áreas rurales y dependía del ciclo de las inundaciones del Nilo, que dictaba la vida en Egipto. La economía egipcia estaba profundamente ligada a la agricultura. Las inundaciones anuales del Nilo no solo irrigaban los campos, sino que también depositaban sedimentos fértiles que garantizaban cosechas abundantes. Durante el periodo de inundación, los agricultores se dedicaban a la preparación de la tierra y una vez que las aguas se retiraban, plantaban cultivos como trigo y cebada. Esta agricultura efectiva aseguraba la supervivencia y prosperidad del país, lo que a su vez fortalecía el poder del faraón. La comercialización de recursos también era un aspecto vital de la economía egipcia. Egipto comerciaba con países vecinos, intercambiando granos y productos manufacturados por metales preciosos y madera, por ejemplo. Este comercio no solo enriquecía al reino, mas también garantía estabilidad económica necesaria para enfrentar crisis, como a falta de alimentos durante periodos de sequía. Es interesante señalar cómo esta rica base económica se relaciona con la narrativa de José. A lo largo de la historia, José se convierte en el administrador de Egipto precisamente en un momento de crisis. Cuando el faraón tuvo un sueño que predecía 7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambre, fue José quien interpretó el sueño y propuso un plan para almacenar grano durante los años de abundancia. Su sabiduría y visión permitieron al país sobrellevar la crisis y, por tanto, reforzaron la importancia de José dentro de la administración faraónica. Así, la conexión entre la riqueza y el poder de los faraones del antiguo Egipto y la historia de José se hace evidente. Su ascenso en medio de la adversidad no solo reflejó su capacidad individual,
sino también cómo las estructuras y recursos disponibles permitieron que una figura como él tuviera un impacto duradero. Con este contexto claro, pasaremos a examinar más de cerca la vida de José según la Biblia y cómo su historia se enreda con la de su contemporáneo, el faraón. La historia de José, narrada en el libro de Génesis, es una de las más poderosas y conmovedoras de la Biblia. Su relato comienza con un adolescente soñador que se destacaba entre sus hermanos. José era el hijo favorito de Jacob, lo que generó envidia y resentimiento entre sus hermanos. Este favoritismo se manifestaba en el regalo de una túnica de muchos colores, que simbolizaba la posición especial de José en la familia. Sin embargo, esta túnica no solo fue un signo de amor paterno, sino también una marca de la rivalidad que pronto estallaría. La envidia de los hermanos llegó a un punto insoportable cuando José comenzó a compartir sus sueños proféticos, que simbolizaban su futuro dominio sobre ellos. Uno de esos sueños, que mostraba haces de trigo inclinándose ante el suyo, fue suficiente para provocar la ira de sus hermanos. Ciegos por la envidia, ellos conspiraron contra él y, en un acto cruel, lo vendieron como esclavo a una caravana de mercaderes que pasaba. José fue llevado a Egipto, un destino que parecía sombrío, pero que, en realidad, estaba alineado con un plan divino. En Egipto, José enfrentó nuevos desafíos. Fue comprado por Potifar, un oficial del faraón, y rápidamente se destacó por sus habilidades y ética de trabajo, ganando la confianza de su maestro. Sin embargo, la suerte de José volvió a cambiar cuando fue falsamente acusado por la esposa de Potifar y lanzado a la prisión. Incluso encarcelado, José no perdió la fe y continuó siendo una fuente de esperanza y sabiduría para sus compañeros prisioneros. Interpretó los sueños de dos de ellos, lo que más tarde se volvería crucial para su liberación. El faraón, atormentado por sueños perturbadores que nadie podía descifrar, supo de las habilidades de José a través del copero, que había sido liberado de la prisión. José fue llamado ante el faraón y al escuchar los sueños, los interpretó con claridad. Habría 7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambre. No solo interpretó los sueños, sino que también propuso un plan práctico para almacenar grano durante los años de abundancia, garantizando la supervivencia de Egipto durante la crisis. La ascensión de José al poder fue rápida y notable. Fue nombrado gobernador de Egipto, recibiendo autoridad sobre todo el país. Con su administración eficiente, José logró no solo salvar a Egipto, sino también a las naciones vecinas de la hambruna. El impacto de sus acciones y decisiones demostró no solo su inteligencia, sino también cómo la providencia divina puede actuar a través de las dificultades. Durante la hambruna, cuando sus hermanos llegaron a Egipto en busca de alimento, José se encontró en una posición única. Aunque se sentía herido por las acciones de ellos en el pasado, también reconocía que todas sus experiencias lo habían preparado para ese momento. La historia culmina en un reencuentro emocional y el verdadero perdón. José se revela a sus hermanos, no con ira, sino con amor y compasión, afirmando que fue la mano de Dios la que lo trajo hasta allí para preservar la vida. Los temas de perdón y providencia divina están entrelazados en la narrativa de José. Su viaje de traición y dolor hacia el poder y el perdón ilustra cómo Dios puede transformar momentos oscuros en oportunidades de redención y salvación. A través de su historia, aprendemos que incluso en las circunstancias más adversas, hay una mano invisible que guía y proporciona. Ahora que conocemos la rica y emocionante historia de José según se relata en la Biblia, es esencial entender también el papel del faraón en el antiguo Egipto. Cómo se entrelazan estas dos figuras en los eventos que moldearon no solo el Egipto, sino también la narrativa bíblica que hemos estudiado. Acompáñenos para descubrirlo. 4. El papel del faraón en el antiguo Egipto, 500 palabras. Para entender la historia de José y su relación con el faraón, es fundamental explorar el papel del faraón en el antiguo Egipto, una figura que encarnaba tanto el poder político como el religioso. El faraón no era solo un gobernante, era considerado un dios viviente en la tierra, una manifestación de divinidad que aseguraba el orden, la justicia y la prosperidad en su reino. Esta dualidad lo colocaba en una posición única, donde su autoridad no solo se basaba en la fuerza, sino también en una percepción espiritual de su mandato. La figura del faraón estaba estrechamente ligada a Ma'at, el concepto egipcio de equilibrio y verdad. Se creía que era su responsabilidad mantener el orden cósmico y la armonía en el mundo. Desde la construcción de templos hasta la realización de rituales, cada decisión del faraón tenía implicaciones trascendentales.
Por lo tanto, su papel como líder iba más allá de la política. Era visto como el mediador entre los dioses y el pueblo egipcio. El poder del faraón se manifestaba en decisiones políticas, como la administración de recursos y la defensa del territorio. En tiempos de estabilidad, el faraón era responsable de la construcción de monumentos y estructuras que simbolizaban su grandeza y devoción a los dioses. Sin embargo, durante periodos de crisis, como las hambrunas que afectaron a Egipto, su papel se volvía aún más crítico. Asumía la responsabilidad de garantizar la seguridad alimentaria y el bienestar de sus súbditos, lo que exigía una gestión eficiente y sabia. Desde la construcción de canales y sistemas de riego hasta la regulación de las cosechas, el faraón desempeñaba un papel esencial en la agricultura, que era la columna vertebral de la economía egipcia. Durante las épocas de inundación del Nilo, que eran cruciales para la prosperidad agrícola, el faraón debía asegurarse de que los recursos se distribuyeran de manera justa y que se implementaran medidas preventivas para mitigar las crisis. En el contexto de la historia de José, se convierte en un líder que necesita tomar decisiones complejas para proteger a su pueblo frente a la amenaza de la hambruna. La vida cotidiana de los egipcios estaba intrínsecamente ligada a la figura del faraón. Desde los campesinos en los campos hasta los artesanos en las ciudades, todos estaban afectados por las políticas y decisiones del gobernante. Durante las crisis, como la que se presenta en la historia de José, la capacidad del faraón para actuar y apoyar económicamente a su pueblo se vuelve vital. José fue una figura clave en este contexto, ayudando a gestionar los recursos y los esfuerzos de conservación, pero esto solo fue posible gracias al respaldo de un faraón que entendía la importancia de una buena gobernanza en tiempos difíciles. Así, la dualidad del faraón como líder político y religioso se convierte en un aspecto fundamental para comprender cómo se desarrollan los eventos en Egipto, especialmente durante las crisis que demandan una respuesta decisiva. Con esta base establecida sobre el papel del faraón, es hora de considerar cómo Yosef, con su sabiduría y capacidades administrativas, se convirtió en un aliado indispensable para el faraón en tiempos de necesidad, transformando no solo su destino, sino también el de toda una nación. La arqueología se ha esforzado por desvelar los misterios del antiguo Egipto, y varios descubrimientos proporcionan evidencias que pueden estar relacionadas con la narrativa bíblica de José. Estos hallazgos no solo ayudan a situar la historia en un contexto más amplio, sino que también abren puertas a debates entre la historia y la fe. Uno de los hallazgos más significativos se refiere a grandes almacenes que datan de la época del antiguo Egipto. Durante excavaciones en sitios como Amenhotep III y en diversas ciudades cercanas al Nilo, los arqueólogos han encontrado estructuras que podrían haber servido para almacenar grano, corroborando con la historia de José, quien, según la Biblia, tuvo la función de recolectar y almacenar grano durante los años de abundancia para preparar al país para la hambruna. La existencia de almacenes, ampliamente evidentes en las excavaciones, sugiere que había una práctica bien documentada de gestión de recursos, alineándose mucho con la administración que José llevó a cabo. Otro aspecto interesante proviene de las inscripciones encontradas en tumbas y templos en lugares como Karnak y Luxor. Algunas de estas inscripciones mencionan periodos de hambre y la administración de recursos. Las referencias a años de abundancia seguidos de escasez resuenan con los acontecimientos en la vida de José, cuando, según el relato bíblico, interpretó los sueños del faraón y previó la llegada de un tiempo difícil. Estos contextos históricos reflejan una continuidad en las prácticas de gobernanza y gestión durante crisis en Egipto, lo que es crucial para comprender la narrativa bíblica. Además, importantes sitios arqueológicos como la antigua ciudad de Avaris han despertado un interés particular. Avaris fue un centro comercial y de poder durante el periodo de los Hyksos, que tal vez se alinee con los eventos de la vida de José. Los investigadores creen que esta ciudad puede proporcionar evidencia sobre la presencia de semitas en Egipto, y la posible conexión de José, que era hebreo, no puede ser descartada. Avaris también presenta estructuras que podrían haber sido utilizadas para almacenamiento, una vez más reforzando las prácticas de gestión durante los años de abundancia y crisis. Asimismo, algunos hallazgos de utensilios agrícolas y técnicas de irrigación en zonas que fueron afectadas por las inundaciones del Nilo revelan cómo Egipto era capaz de sostener la agricultura en condiciones adversas, tal como se describe en las historias del Génesis. Documentos relacionados con la administración de la agricultura y los recursos del Nilo ayudan a contextualizar la habilidad de José para elaborar un plan frente a la hambruna. Sin embargo, estos hallazgos no están exentos de controversias. Existe un debate constante sobre la validez de las narrativas bíblicas a la luz de las evidencias arqueológicas.
Mientras algunos estudiosos creen que los relatos bíblicos pueden ser vistos como un reflejo de eventos históricos, otros argumentan que estas narrativas pueden haber sido embellecidas o distorsionadas a través de interpretaciones culturales a lo largo de los siglos. La cuestión que permea estos debates es fundamental: ¿qué es más importante, la fe o la evidencia histórica? Esta relación entre la historia y la fe ilumina la importancia de comprender la arqueología. Mientras los arqueólogos buscan las verdades del pasado, muchos creyentes ven en las historias de la Biblia un valor espiritual único e inmarcesible. La información proveniente de las excavaciones no disminuye, de ninguna manera, la relevancia de la narrativa bíblica. En cambio, ofrece una nueva capa de comprensión que puede enriquecer la fe y proporcionar una base histórica más sólida. Por lo tanto, la arqueología no solo busca validar o desafiar historias como la de José, sino que también proporciona un contexto en el que los creyentes pueden dialogar sobre fe y razón. A medida que exploramos las intersecciones entre descubrimientos arqueológicos y narrativas bíblicas, es crucial mantener la mente abierta a lo que la historia puede enseñarnos, sin desmerecer la profundidad de las creencias que moldean nuestras comunidades. Ahora que entendemos los importantes descubrimientos arqueológicos y su relación con la narrativa bíblica, resulta pertinente avanzar a la cuestión central: ¿cómo se alinea la historia de José con la realidad histórica del Egipto en la época? Profundicemos en esta cuestión fundamental en los próximos momentos. La historia de José, como se relata en el libro de Génesis, presenta una fascinante intersección entre la fe y la historia, planteando una pregunta central: ¿cómo se alinea la narrativa de José con la realidad histórica del Egipto de la época? Para responder a esta cuestión, es fundamental considerar tanto las similitudes como las diferencias entre la narrativa bíblica y las evidencias históricas disponibles. En primer lugar, una de las similitudes notables entre la narrativa bíblica y las evidencias arqueológicas es el contexto socioeconómico del antiguo Egipto. La historia de José describe un periodo de abundancia seguido de una severa hambruna, un ciclo que se alinea con lo que sabemos de la historia agrícola del Nilo. Las inundaciones del río, que garantizaban la fertilidad de la tierra, están bien documentadas, y existen registros de momentos de crisis alimentaria a lo largo de la historia egipcia. Esto sugiere que la premisa básica de la historia de José podría estar fundamentada en realidades históricas. Sin embargo, a pesar de estas similitudes, hay elementos en la narrativa que han sido objeto de debate. Por ejemplo, la figura del faraón que interactúa con José no está claramente identificada y puede representar más un símbolo de poder que una representación específica de un gobernante histórico. Además, la cronología exacta de los eventos de la vida de José no se puede relacionar fácilmente con las distintas dinastías de Egipto que se conocen a través de registros históricos. Esto lleva a cuestionar si la historia de José fue escrita con una base histórica sólida o si es una narración que fue enriquecida con aspectos míticos y simbólicos a lo largo del tiempo. Diferentes interpretaciones de la historia de José han surgido en la academia, que van desde consideraciones literarias y teológicas hasta enfoques históricos. Algunos investigadores sugieren que la historia de José tiene un propósito didáctico, diseñada para transmitir lecciones sobre la providencia divina y el perdón, en lugar de ser un relato estrictamente histórico. Esta interpretación se apoya en el hecho de que las narrativas bíblicas a menudo reflejan las preocupaciones y circunstancias de sus audiencias contemporáneas, más que eventos específicos. En contraste, otros académicos defienden la idea de que hay un núcleo histórico real detrás de la historia de José que merece ser considerado y explorado. La discusión sobre la veracidad de las historias bíblicas, especialmente en comparación con las cronologías y explicaciones históricas proporcionadas por los historiadores, abre un debate profundo y a menudo emotivo. Por un lado, muchas personas ven las narrativas bíblicas como textos sagrados que contienen verdades espirituales y morales, independientemente de su precisión histórica. Por otro lado, los historiadores buscan evidencias tangibles que respalden las afirmaciones de los textos, lo que puede llevar a tensiones entre la fe y la razón. Este dilema destaca la importancia de abordar el estudio de la historia y la narrativa bíblica con una mente abierta. En lugar de ver estos campos como opuestos, se puede fomentar un diálogo que permita explorar cómo las historias pueden informar nuestra comprensión del pasado, mientras se mantienen la fe y la espiritualidad. Al hacerlo, se crea un espacio donde las verdades históricas y los valores espirituales pueden coexistir, enriqueciendo nuestra comprensión de la experiencia humana a lo largo del tiempo. A medida que consideramos el lugar de José en la historia, es esencial reconocer que su narrativa,
aunque pueda no encajar perfectamente en una cronología histórica, sigue siendo una historia poderosa de salvación, administración y providencia divina. En nuestra próxima discusión, iremos más allá de la historia de José y del faraón, explorando cómo su legado perdura en las lecciones que estas figuras pueden ofrecernos en la actualidad. El análisis histórico de las narrativas bíblicas no es solo una práctica académica, sino también un viaje que puede enriquecer la fe y la espiritualidad. Al explorar la historia de figuras como José, se nos presentan lecciones atemporales sobre el perdón, la resiliencia y la providencia divina. Cada uno de estos temas ofrece un espacio para reflexiones más profundas acerca de cómo la historia y la religión pueden coexistir, dialogando entre sí. Entender los contextos históricos de las narrativas bíblicas puede proporcionar a las personas una perspectiva más amplia sobre el significado de sus creencias. Cuando conectamos las historias sagradas a eventos, lugares y figuras históricas reales, como el faraón y la administración de recursos en Egipto, nos damos cuenta de que la espiritualidad no es solo una construcción abstracta, sino que está arraigada en experiencias humanas concretas. Este entendimiento puede profundizar la conexión entre los fieles y sus tradiciones, trayendo nuevos conocimientos y relevancia a sus prácticas religiosas. La historia de José, con sus lecciones de perdón y superación, aún resuena en la cultura contemporánea, influyendo en sermones, literatura, cine y otras formas de arte. Las historias que narran la lucha y la victoria sobre la adversidad tienen una habilidad innata para inspirar, ofreciendo consuelo y esperanza en tiempos difíciles. Así, la figura de José trasciende su época histórica, convirtiéndose en un símbolo de fe y determinación que continúa guiando y alimentando la espiritualidad de los fieles. Incentivar una visión que una fe y razón es esencial para el crecimiento espiritual. La investigación histórica no debe ser vista como una amenaza a la fe, sino como una oportunidad para profundizarla. El estudio minucioso de las narrativas bíblicas puede llevar a una apreciación más rica de las complejidades de la experiencia humana y de la acción divina. Es una invitación a ver la mano de Dios en todas las circunstancias de la vida, incluso en las adversidades. Al reflexionar sobre la intersección entre historia y religión, encontramos una oportunidad para crear un diálogo más profundo en torno a nuestras experiencias espirituales, mostrando que la búsqueda de la verdad histórica y la vivencia de la fe pueden caminar de la mano. A medida que avancemos, exploraremos cómo el legado de José y sus lecciones continúan moldeando nuestra comprensión de la vida y la espiritualidad en un mundo contemporáneo. A lo largo de este viaje, hemos explorado la fascinante historia de José y su intersección con el faraón en el antiguo Egipto. Desde la envidia y la traición de sus hermanos hasta su ascensión al poder, hemos visto cómo las narrativas bíblicas pueden reflejar, y a veces, desafiar la realidad histórica. Las evidencias arqueológicas que hemos discutido corroboran algunos aspectos de la historia de José, lo que nos lleva a considerar cómo la historia y la fe pueden trabajar juntas para enriquecer nuestra comprensión del pasado. También hemos analizado el papel del faraón como líder político y religioso, destacando su influencia en la vida cotidiana de los egipcios, especialmente en tiempos de crisis. Esta conexión entre liderazgo, gestión de recursos y la historia personal de José crea una narrativa que resuena con temas universales de perseverancia, perdón y providencia divina. Es vital que conectemos estas lecciones con el presente. Al estudiar la historia de figuras como José, podemos encontrar inspiración en su capacidad para superar la adversidad y contribuir al bienestar de su comunidad. Reflexionemos sobre cómo el estudio de la historia puede ayudarnos a entender el mundo actual, guiando nuestras decisiones y fortaleciendo nuestras convicciones. Para cerrar, recordemos que la curiosidad intelectual es un regalo precioso. La búsqueda de la verdad, ya sea a través de la historia, la religión o cualquier otro campo, nos empodera para ser mejores versiones de nosotros mismos y para contribuir positivamente a nuestra sociedad. Que continuemos explorando, aprendiendo y creciendo juntos, siempre abiertos a las verdades que nos brinda el pasado.